Bueno, vamos a continuar con los métodos instrumentales. En este caso, para los métodos instrumentales también tenemos técnicas de separación y técnicas de análisis. Las técnicas de separación podemos hablar de cromatografías y electroforesis, mientras que para las técnicas de análisis, algunos de los ejemplos mencionados en la diapositiva son la espectroscopía de emisión, espectrofotometría y fotometría de llamas, potenciometrías, etc. Ya vamos a mencionar cada uno de ellos a lo largo de esta clase. La cromatografía es una técnica de separación de mezclas complejas. Generalmente la cromatografía involucra dos fases, involucra la fase estacionaria y la fase móvil. La fase estacionaria normalmente es bidimensional, es decir, es una superficie, mientras que la fase móvil puede ser un líquido, un gas o un fluido supercrítico. En función de la fase móvil o de la fase estacionaria, nosotros podemos clasificar a la cromatografía. Y en este caso vamos a clasificar a la cromatografía en función de la fase estacionaria. Para ello vamos a decir que tenemos cromatografía de adsorción, cromatografía de reparto, cromatografía de intercambio iónico y cromatografía de exclusión molecular. La cromatografía de absorción, en este tipo de cromatografía, la fase estacionaria es un sólido en el cual se absorben los componentes de la muestra. Es decir, ojo acá porque adsorción y absorción no son lo mismo. El fenómeno de adsorción es un fenómeno superficial. Dentro de la cromatografía de adsorción tenemos como una subclasificación, que vamos a hablar de la cromatografía líquido-sólido. En este caso, la fase móvil es un líquido, el gas líquido, la fase móvil es un gas, y tenemos la cromatografía en capa fina. Esta última diferencia de las dos primeras tiene que ver con que la fase estacionaria en las dos primeras se encuentra en el interior de una columna, mientras que en la cromatografía de capa fina, la fase estacionaria sólida es una placa plana, digamos, en este caso, no es una columna. En la cromatografía de reparto ocurre algo medio parecido, también tenemos una subclasificación. La cromatografía de reparto, en este caso, la fase estacionaria es un líquido sostenido en un sólido inerte, es decir, el sólido no interviene en el proceso de separación. En este caso, el que sí interviene en el proceso de separación es el líquido que se encuentra sostenido en este sólido inerte. La cromatografía en este caso también tenemos una subclasificación, como dije, que es líquido-líquido, gas líquido y cromatografía en papel. Justamente las dos primeras nuevamente se llevan a cabo en columnas, mientras que la cromatografía en papeles, como lo dice, se lleva a cabo en un papel, es decir, en una superficie en este caso. La cromatografía de intercambio iónico, en este caso la fase estacionaria, es una resina de intercambio y la separación se produce por la unión de los iones a la fase estacionaria, es decir, son resinas con cargas. La cromatografía de exclusión molecular, en este caso la fase estacionaria, hace los efectos de un tamiz molecular. Es decir, ¿qué quiere decir? Que la fase estacionaria se produce la separación en función del tamaño de moléculas, en este caso, el tamaño de las moléculas. Bien. En la cromatografía de adsorción, un ejemplo muy común es la cromatografía de capa fina, que, como mencioné anteriormente, es la cromatografía que no se lleva a cabo en una columna. En este caso se lleva a cabo en una cuba. En esta cuba nosotros vamos a encontrar que tenemos una placa recubierta de una capa delgada de la fase estacionaria que se encuentra sumergida en la fase móvil. Entonces, esta fase móvil va a ascender por capilaridad a través de esta placa, tocando inicialmente los puntos de siembra. Esos puntos azules que ustedes ven es ahí donde yo siembro mi muestra. Entonces la fase móvil entra en contacto con mi muestra, produciendo la separación de la muestra en cada uno de los componentes. Las moléculas más pequeñas van a migrar más lejos, mientras que las moléculas más grandes no van a migrar tan lejos en este caso. La cromatografía en capa fina generalmente se utiliza en alimentos para la detección de adulterantes, para el control de calidad y de pureza. También se puede utilizar para la seguridad alimentaria, es decir, micotoxinas presentes, identificación de aditivos, etc. En este caso hay que tener en cuenta que la cromatografía funciona como un proceso de separación, no de cuantificación. Yo estoy separando la mezcla.
lo que se puede hacer posteriormente es producirse la cuantificación, es decir, una vez que yo separé los componentes de la mezcla, es decir, de mi muestra yo separo todos los componentes, yo después los puedo cuantificar con otros métodos, pero la cromatografía, en este caso, tanto la de capa fina como la de las otras mencionadas, funcionan únicamente como métodos de separación. Bien, a continuación vamos a hablar de la cromatografía de intercambio iónico. En este caso, como dijimos, la resina está cargada, tiene una determinada carga. Cuando yo paso o hago pasar la fase móvil a través de esta resina con carga, recordemos que esa fase móvil normalmente contiene a mi muestra de interés. Entonces, yo lo que voy a lograr es que mi muestra de interés se separe en los componentes más afines o menos afines por esa resina de intercambio, es decir, los componentes, en este caso vamos a hablar que es una resina positiva. Los componentes positivos van a eluir primero porque se repelen con la resina de intercambio, mientras que los componentes negativos van a quedar retenidos en la resina de intercambio. Entonces se va a ir produciendo la separación por un efecto de intercambio de cargas, en este caso. La elusión final normalmente se suele producir, es decir, yo voy haciendo pasar la fase móvil por esta resina de intercambio, cuando ya veo que se produce la correcta separación y tengo mi analito de interés quizás, o mi molécula de interés retenida en la resina de intercambio por modificaciones en el pH de la fase móvil que está pasando, yo puedo hacer que esa columna termine de eluir lo que quedó retenido. Entonces yo después, posteriormente a esta separación, yo puedo cuantificar los analitos que salieron en las distintas fracciones. Posteriormente a la cromatografía de intercambio iónico vamos a hablar de la cromatografía de filtración en gel o en este caso la cromatografía de exclusión molecular. En este caso fíjense que las moléculas pequeñas penetran en los pequeños conductos que presentan las bolas de gel. En este caso vamos a hablar de que esta resina es una resina donde la fase estacionaria, en este caso, hace los efectos de tamiz. Recuerden, como lo dijimos anteriormente, es decir, que tiene pequeños surcos en el interior de un tamaño específico en el cual se retienen moléculas más bien chicas y las moléculas grandes salen eluidas primero. Y las moléculas pequeñas quedan retenidas en ese tamiz molecular. Generalmente la cromatografía de exclusión molecular se utiliza para la separación de mezclas en función del tamaño de molécula. Bien, a continuación vamos a hablar de la cromatografía líquida de alta resolución, HPLC. Este tipo de equipamiento es muy utilizado hoy en día en la industria alimentaria. Y la particularidad que tiene el HPLC es que utiliza columnas con un empaquetado muy pequeño, muy chiquito, es decir, fíjense que en el dibujo donde ustedes ven que dice columna HPLC, que está en azul, imagínense que esa columna tiene el tamaño de una lapicera. Y adentro de esa columna está la fase móvil. Perdón, adentro de esa columna está la fase estacionaria. Entonces, yo para que la fase móvil pueda pasar a través de esa fase estacionaria tan compacta y tan pequeña, necesito de altas presiones, necesito presiones muy altas para que pueda pasar a través de esa columna y se produzca la correcta separación. Por eso se define como HPLC. Es decir, es cromatografía líquida de alta resolución, es decir, es muy específica en este caso, permite la separación de analitos de interés muy específicos, pero la particularidad que tiene, a diferencia de las que vimos anteriormente, es que la columna es extremadamente pequeña, también tiene que ser de un material que soporte altas presiones, y se necesitan bombas para hacer pasar la fase móvil a través de esa columna. A continuación vamos a mencionar la cromatografía de gases. En este caso, la cromatografía de gases, la fase móvil es un gas. Anteriormente, en la cromatografía en el HPLC, recuerden que la fase móvil era un líquido que pasaba a través de una columna. En este caso, la cromatografía de gases hace referencia a que la fase móvil es un gas, que tiene que pasar a través de una columna que se encuentra en forma de serpentina. Entonces, generalmente lo que vamos a hacer es que la fase móvil es un gas y generalmente es un gas inerte que no va a reaccionar con mi muestra. Y lo que hacemos es
hacer pasar esta fase móvil a través de toda esta fase estacionaria que se encuentra, que es una columna en forma de serpentina. ¿Por qué en forma de serpentina en este caso? ¿Por qué? Porque al ser un gas necesito más espacio para que ese gas produzca la correcta separación, digamos. Entonces, el gas es la fase móvil y yo inyecto mi muestra. Fíjense que el inyector en este caso parece una jeringa. Generalmente en las cromatografías gaseosas se produce la inyección, o por lo menos en los equipos más viejos, se produce la inyección con pipeta Hamilton. La Hamilton, ustedes con el pulso deberían de poder inyectar en el cromatógrafo de gases la muestra. Una vez que ustedes inyectan en el cromatógrafo de gases la muestra, esta muestra se calienta y se produce la vaporización de la misma, que es arrastrada por la fase móvil que circula y la hace pasar a la muestra a través de toda la columna. Y de esa forma se produce la separación de las moléculas. Generalmente las moléculas más livianas van a ser arrastradas mucho más rápido que las moléculas más pesadas. Esto es a grandes rasgos de cómo funcionan estos equipamientos. Son equipamientos muy específicos y es para que tengan una idea de cuál es la base del funcionamiento de cada uno de ellos. Nuevamente, en rasgos generales vamos a hablar que la cromatografía se emplea para estudios de composición y de control analítico en diversos productos, como vamos a mencionar aromatizantes, sustancias volátiles, aceites, grasas, azúcares, ácidos orgánicos. Tiene la ventaja de que emplea pequeñas cantidades de muestra y bastando, en este caso lo que está mencionando es que se utilizan aunque sea pequeñas cantidades de muestras referidos al miligramo para producir la separación de la mezcla. Recuerden nuevamente, cromatografía es un proceso de separación. Después, esa separación se puede cuantificar, pero la cromatografía es un proceso, es un método de separación. A continuación, y también a rasgos generales, vamos a hablar de la electroforesis como técnica de separación. La electroforesis es un método de separación que se basa en las diferentes velocidades de migración de especies cargadas dentro de un campo eléctrico de corriente directa. ¿Qué queremos decir? Generalmente tenemos, de las más comunes que vamos a encontrar, es la electroforesis en gel. Es por ahí muy similar la forma a lo que es la siembra de la cromatografía en capa fina. En este caso también se produce una siembra y lo que nosotros vamos a tener es que dentro de esta cubeta de electroforesis vamos a hacer circular corriente. Esta corriente va a generar, es decir, vamos a tener dos polos, un polo positivo y un polo negativo. Y la electroforesis lo que hace es, yo siembro mi muestra y a través de la migración por ese gel, lo que hace es que la muestra se separe en función de la carga, que en este caso la velocidad de migración tiene que ver con la carga eléctrica de la molécula y de su masa. Se utiliza mucho para la separación de proteínas y también para la separación de ADN y ARN en la industria. Bien, vamos a continuar ahora con las técnicas de análisis. Las técnicas de análisis que se mencionaban en la diapositiva tienen como un funcionamiento general, es decir, dentro de estas técnicas vamos a ver que generalmente se representan como que hay un estímulo, una fuente de energía que interacciona con el sistema de estudio generando una respuesta que se traduce en una información analítica. Es decir, dentro de las técnicas de análisis, recuerden que acá ya vamos a empezar a cuantificar, ya vamos a empezar a saber cuánto hay de lo que estoy midiendo o analizando en este caso. En este caso vamos a tener ejemplos de los instrumentos que podemos ver en un laboratorio. Tenemos fotómetros, el cuadro lo que hace es aclarar qué tipo de fuente de energía utiliza, qué información analítica, la clasificación de la información, es decir, los componentes en los cuales se divide ese instrumento. No es necesario que se lo sepan claramente, son ejemplos únicamente. Bien, entonces, como mencionamos anteriormente, todas estas técnicas de análisis tienen en común que vamos a encontrar que hay una fuente de energía.
Cuando la fuente de energía es una radiación electromagnética, vamos a hablar generalmente de que tenemos diferentes radiaciones electromagnéticas que pueden ser ultravioleta, visible, infrarrojo cercano, infrarrojo medio. ¿Eso qué quiere decir? Que trabajan a distintas longitudes de onda. Entonces, a lo largo de esta clase lo que nosotros vamos a lograr ver es que en función de las radiaciones electromagnéticas que nosotros utilicemos van a ser los analitos que vamos a cuantificar. Posteriormente tenemos que, de vuelta, a grandes rasgos, el equipo de medición de radiación electromagnética se puede resumir de esta forma. Nosotros vamos a tener una fuente de emisión de energía, en este caso, que es necesario que sea una fuente continua de emisión de energía, no que produzca fluctuaciones en el tiempo. Generalmente vamos a hablar de que tenemos esta fuente de energía, pueden ser diferentes tipos de lámparas, pueden ser lámparas de tungsteno que trabajan en el visible o pueden ser lámparas de deuterio que trabajan en el ultravioleta. Ya lo vamos a ver mucho más adelante también. Bien, entonces nosotros tenemos una fuente de energía. Esta fuente de energía o esta luz, básicamente para que ustedes lo puedan entender, pasa a través de un filtro o de un monocromador. El filtro o monocromador son los selectores de longitud de onda. Es decir, el selector de longitud de onda lo que tiene es que justamente dice, selecciona una longitud de onda en particular. Vamos a ver que tenemos para ello filtros o monocromadores. Luego tenemos que una vez que yo seleccioné mi longitud de onda de interés, que generalmente es la longitud de onda de máxima absorción de mi analito que voy a cuantificar, lo hago pasar a través de la celda que contiene mi muestra en este caso. La celda tiene que tener la característica que tiene que ser, la celda tiene que ser, no me sale la palabra, no tiene que producir interferencia, tiene que ser transparente. Entonces, la celda, en este caso, tiene que ser transparente, no puede ni absorber ni transmitir energía. Entonces, en este caso, cuando yo saco la longitud de onda específica para que toque e interaccione con mi muestra, la celda tiene que ser transparente a esta longitud de onda, no puede absorber ni emitir energía. Esa es la particularidad que tiene que tener la celda. Las celdas, para que sean transparentes, en el visible tienen que ser celdas de vidrio, y para que sean transparentes en el ultravioleta, las celdas tienen que ser de cuarzo. En el detector, en este caso, como acá dice fotodetector, se recibe la radiación decodificándola y transformándola en una señal medible. Generalmente vamos a hablar de una señal eléctrica en este caso. Y el procesador de señal, en este caso vamos a hablar del amplificador, lleva la señal dada por el detector a una escala de medición, es decir, puede ser digital, analógica, es decir, traduce la medición en un número que nosotros luego lo vamos a utilizar para cuantificar a nuestra muestra. Bien, principales diferencias entre espectrofotómetros y fotómetros. Espectrofotómetros y fotómetros, no son lo mismo. Los espectrofotómetros utilizan monocromadores. Los espectrofotómetros me permiten seleccionar a mí una longitud de onda específica y cambiarlas. Yo con un espectrofotómetro puedo, por ejemplo, los UV visible, puedo abarcar todo el rango de longitudes de onda que involucra el rango del visible y del ultravioleta. ¿Por qué? Porque justamente me permite a mí seleccionar una longitud de onda específica. Mientras que los fotómetros utilizan filtros de interferencia o de absorción, pero son filtros que permiten pasar una única longitud de onda. Es decir, no son intercambiables, entonces cada fotómetro tiene un único filtro para la longitud de onda del analito de interés. Por ejemplo, un fotómetro de llama, generalmente se venden los fotómetros de llama para la determinación de sodio y potasio, y tiene dos filtros en este caso. Va a tener un filtro para potasio y un filtro para sodio específicamente. En cambio, son muy utilizados, este tipo de fotometrías a campo, es decir, son muy útiles porque son muy robustas en este caso. En cambio, el espectrofotómetro generalmente se utiliza en la mesada.
Bien, a grandes rasgos vamos a hablar de la espectrofotometría UV visible, que es lo que vamos a utilizar nosotros en el laboratorio. En este caso, vamos a hablar de que dentro de la espectrofotometría, como mencionamos anteriormente, tenemos una longitud de onda que golpea en la muestra y que tenemos una radiación que sale. En ese caso, nosotros vamos a hablar que los espectrofotómetros cuantifican, es decir, emiten una señal en función de esta diferencia entre los haces que llegan a la celda y los haces de luz que salen de la celda. Generalmente es un proceso de absorción, es decir, mi analito de interés va a ser el que va a absorber la radiación que yo estoy emitiendo y como absorbe esa radiación, la radiación que está saliendo está atenuada, está más baja. Entonces, por diferencia de la radiación que entra a la celda con respecto a la radiación que sale, el espectrofotómetro produce la cuantificación. Otro de los conceptos que es necesario que nosotros hablemos es la tramitancia y la absorbancia. Los espectrofotómetros generalmente dan unidades de absorbancia. La absorbancia es adimensional, no tiene unidades, que después se transforma con las curvas de calibración en las unidades correspondientes. La tramitancia en este caso es inversa a la absorbancia. La tramitancia justamente es cuánto se transmite de la luz. En cambio, la absorbancia es cuánto se absorbe de luz. Son dos conceptos inversos, pero que significan básicamente lo mismo. En espectrofotometría vamos a ver que esta absorbancia es directamente proporcional a la concentración gracias a la ley de Beer. En este caso vamos a ver de que la absorbancia puede ser directamente la absorbancia puede ser directamente proporcional a la concentración. Y en este caso vamos a ver de que cuando la concentración se expresa en términos de milimoles y el camino óptico en centímetros, la absortividad se define como absortividad molar. Esto es una cuestión matemática, pero lo que ustedes tienen que entender de la ley de Beer es que la absorbancia es directamente proporcional a la concentración si se cumple con la ley de Beer. Hay desviaciones de la ley de Beer. Y en estas desviaciones vamos a encontrar que se pueden dar desviaciones de la ley de Beer por concentraciones elevadas, es decir, a concentraciones elevadas de una sustancia que se analiza o una solución concentrada de electrolitos, la linealidad de la curva se pierde. ¿Qué queremos decir esto? Que la absorbancia deja de ser directamente proporcional a la concentración por esta desviación que es de concentraciones elevadas. También tenemos desviaciones por causas químicas. En este caso, puede existir algún equilibrio químico que se esté dando en el interior de la muestra que modifique su concentración. Entonces, estamos hablando de desviaciones, es decir, en este caso la absorbancia también deja de ser directamente proporcional a la concentración debido a que se pueden establecer equilibrios químicos en el interior de la muestra no deseados y que no representan directamente la concentración de mi analito en sí. Y las desviaciones por causas instrumentales, en este caso, la linealidad de la curva se da en caso de radiaciones monocromáticas y no de policromáticas. Esto quiere decir que la linealidad se cumple cuando estoy hablando de una única longitud de onda, no de varias. Son desviaciones que pueden afectar a la ley de Beer. Bien, en este caso vamos a ver de que el espectrofotómetro se puede calibrar al 0% de tramitancia, al 100% de tramitancia y también se puede obviamente hacer las mediciones de la muestra, tanto sea en unidades de absorbancia como de tramitancia. Esto se lo dejamos a modo de información, que está buena que la tengan para saber cómo se puede calibrar el espectrofotómetro a 0% de tramitancia y a 100% de tramitancia. Bien, ahora vamos a ver las aplicaciones que tiene la espectrofotometría para el análisis cuantitativo. En este caso, para la determinación de la concentración de una sustancia. Dice, cada solución patrón que se prepara debe estar constituida de manera tal que se asemeje cual y cuantitativamente a la solución de la muestra problema. Y la variación de la concentración entre uno y otro debe ser gradual. ¿Qué quiere decir esto? Que la solución patrón es una solución de concentración conocida. Por ejemplo, si yo voy a analizar sulfatos
en mi muestra de agua voy a utilizar una solución patrón que tenga sulfato, es decir, por ejemplo, el sulfato de sodio, y que obviamente sea estable y que cumpla con todas las características de una solución patrón. Pero yo voy a crear mi curva de calibración, en este caso con distintos patrones en concentraciones crecientes. La curva de calibración se realiza a través de un Excel donde en el eje de las Y voy a tener la absorbancia y en el eje de las X voy a tener la concentración. Existen diferentes formas de crear esta curva de calibración. Tenemos a través del método directo y a través del método de adición estándar, que son los que más nos interesa que ustedes sepan. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer con la curva de calibración? Con la curva de calibración nosotros vamos a asegurarnos un rango de trabajo. Es decir, una curva de calibración va a tener un 0 y de ahí va a ir en concentraciones crecientes de solución patrón hasta un determinado punto. Cuanto más puntos tenga esa curva de calibración, mejor va a ser el rango de análisis que va a tener. Generalmente las curvas de calibración van a tener 5 o 6 puntos como mucho. Cuando nos vamos a concentraciones elevadas, existen desviaciones con respecto a la ley de Beer por concentraciones elevadas. Entonces, generalmente vamos a hablar que las curvas de calibración nos dan un rango operativo de trabajo. Entonces, yo lo que me tengo que asegurar que dentro de esa curva de calibración, la absorbancia de mi muestra tenga una concentración o intentemos que su concentración caiga en el medio de esa curva o dentro de esa curva. Es decir, si la muestra nos da una absorbancia que se va por fuera de la curva de calibración, hay que diluirla. Nada, es un problema que ya lo vamos a trabajar en la mesada cuando tengamos el laboratorio. Pero bien, quiero que entiendan eso de para qué construimos una curva de calibración. Generalmente en espectrofotometría siempre se construyen curvas de calibración porque es mi rango operativo de trabajo y mi muestra tiene que caer dentro de ese rango operativo de trabajo. Para ello vamos a hablar de que tenemos la creación de una curva de calibración por el método directo. Es decir, ¿qué quiere decir? En este caso, en el método directo funciona que yo voy a tener una curva de calibración creada únicamente con soluciones patrones y posteriormente analizo mi muestra. En este caso tiene que ver con analitos que no interfieran con la matriz en sí, es decir, que sean analitos que tengan muy baja interferencia. Generalmente nosotros en sulfato, cuando analicemos el agua en el laboratorio, lo que vamos a utilizar va a ser el método directo para la creación de esta curva de calibración. Es decir, por cada uno de los puntos de la curva de calibración vamos a obtener una absorbancia. Eso se va a cargar en un Excel y se va a sacar una recta de regresión. Con la recta de regresión y la absorbancia de mi muestra vamos a sacar la concentración de mi muestra. Pero a grandes rasgos tienen que saber que el método directo consiste en esto, en que se prepara la curva únicamente con soluciones patrones y posteriormente se analiza la muestra separada de esta curva. A continuación, en este caso nos quedó la alternativa analítica 2, que se ha salido la imagen que estaba. En este caso dice, si se tiene la certeza de que la curva es lineal, el cumplimiento de la ley de Beer, se pueden hacer dos determinaciones de patrones cercanos a la concentración de la muestra problema. Esto quiere decir lo siguiente. Cuando yo a través del tiempo realicé la curva de calibración con los 5 puntos que tiene que llevar esa curva de calibración y la curva de calibración siempre me dio igual, yo lo que puedo empezar a hacer es empezar a reducir esos patrones a la concentración más cercana a mi muestra. Es decir, yo en vez de utilizar 5 patrones, voy a utilizar 3. Por ejemplo, muchas veces utilizamos esta alternativa analítica, es muy práctica en el día a día, porque no tengo que andar construyendo la curva con 5 patrones, sino con 3. Pero esto ocurre después, hasta chicos le diría, de años de análisis, donde vos sabés y tenés una recopilación de datos que te asegura que la linealidad de esa curva se sigue respetando todos los días que vos la llevaste a cabo, que no hay una desviación. Entonces, de esa manera se puede recortar la curva original.
Luego vamos a hablar del método de adición estándar. Este es un método que se utiliza generalmente cuando la solución patrón no puede reproducir a la muestra problema, en este caso, o también porque vamos a hablar de que en la muestra pueden existir diferentes tipos de interferencias. El método de adición estándar consiste, por favor, y ténganlo en cuenta a esto, en que se construye una curva de calibración con solución patrón creciente y solución constante de muestra. Es decir, se agrega una cantidad constante de muestra en la curva y a su vez a esa misma curva se le adiciona solución patrón de forma creciente. Luego, en el mismo Excel se cargan estos datos y se obtiene la lectura de mi muestra. Es un método importante que generalmente lo podemos utilizar cuando hacemos potasio en agua. Todas estas son técnicas analíticas, todas estas son formas de construir la curva de calibración que vamos a ver y vamos a rever más adelante. Es decir, es importante que entiendan la diferencia entre el método directo y el método de adición estándar. Y posteriormente, después lo podemos ver en clase juntos o con los trabajos prácticos que se den. Muchas gracias por su atención, chicos.